¿Alguna vez sentiste que esto es una locura? Como si te estuvieras volviendo loco. Nuestras creencias atraen más. La mente física es trampa. Está en una caja. Tenemos que seguir abriendo esa caja y estar abiertos a las posibilidades. Aprende a confiar en tu yo superior. Si no confías en ti, ¿en quién? ¿Cómo creer en un Dios que, si hago algo malo, me condenará a algo negativo para siempre? Y no tenía sentido. ¿Alguna vez te asustó de verdad todo esto? Hay dos respuestas, Alex. Una es: Demos la bienvenida a Michael Guy Rezia. ¿Cómo estás? gracias, Alex. ¿Y tú? Estoy fantástico, amigo mío. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Llevo unos años investigando el trabajo que has estado haciendo. Un par de años haciendo esto. Demasiados, sí. Unos años haciendo las comunicaciones de Joseph. Y el trabajo que has estado haciendo es realmente hermoso. Y de mucha ayuda para la humanidad. Y creo que, sabes, realmente necesitamos ponerle un reflector a este trabajo que has hecho durante estos años, porque es muy poderoso. Conocimiento poderoso, información poderosa, energía poderosa que la Tierra, creo, realmente necesita ahora. Antes siquiera de empezar, agradezco todo el trabajo que has hecho todos estos años, amigo. Gracias. Gracias, Alex. Muchas gracias de corazón. Entonces eres medium de trance. Un medium de trance que esencialmente es otra palabra para canalizador, ¿correcto? Sí, exactamente así. Empezó de esa manera y después evolucionó de forma natural. Sí, exactamente. Entonces volvamos atrás, volvamos un poquito. ¿Cómo era tu infancia antes de que todo esto comenzara? O sea, ¿te despertabas y? Sí, te despertabas y a los 4 años pensabas algo como ¿cuándo crezca necesito ser medium de trance? ¿Cómo resultó todo eso? A los 4 años me preguntaba por qué había alguien sentado en la silla de mi recámara por la mañana cuando despertaba. Claro. Desde los 4 años me sentía extraño al entrar en lugares nuevos y desconocidos. A los 4 años, si entraba a una multitud, me preguntaba por qué terminaba completamente agotado. Y a los 5 años estaba obsesionado con la muerte. Mientras los otros niños jugaban fútbol, salían a jugar. Yo me preocupaba porque sabía que algún día tendría que morir. Y eso no tenía sentido para mí. Y pensaba, incluso a esa corta edad, sí, sin importar lo que logre en la vida, ¿qué sentido tiene si voy a morir? Claro. Me criaron como católico. Durante un tiempo se pensó que sería sacerdote. Y mis padres, Dios los bendiga, fueron maravillosos con mi forma de ser, pero no la entendían. Y no fue sino hasta mis primeros 20 años, cuando pasé por una experiencia emocional traumática, que al salir de esa experiencia, empecé a investigar el panorama más amplio, el lado espiritual de la vida. Y eso me llevó a desarrollarme como medium. Estuve con mi mentor espiritual durante 7 años. En ese tiempo trabajaba de tiempo completo. Era ejecutivo de publicidad. Un mundo muy distinto a lo que hago ahora. Muy espiritual. También trabajé en publicidad. Pero era algo pequeño, no a gran escala. Y me sentaba con mi mentor espiritual Joan, una vez por semana, todos los domingos, y nos sintonizábamos. Y lo extraordinario era que, al sintonizarnos, veíamos a las mismas personas, las mismas personalidades. Y Joan podía iniciar un mensaje, una comunicación. Yo tomaba la parte de en medio y ella tomaba la parte final. Ahora puedes imaginar cómo eso reforzó mi confianza de que no me estaba volviendo loco. En realidad estaba en contacto con algo más grande que este mundo, algo más avanzado que este mundo. Y al final de ese periodo, empecé a dar servicios en iglesias espirituales y a hacer lecturas individuales con la gente. Pero eso nunca me satisfizo, Alex, porque quería saber más. Sí, estaba bien hablar individualmente con alguien y darle consuelo de parte de sus familiares y amigos, en otra dimensión. Pero me preocupaba el mundo. Me preocupaba este mundo y me preocupaba el otro mundo. Si estas comunicaciones me llegaban como así era, ¿de dónde venían?
¿Cuál era su propósito? Y en lugar de dirigirte a una persona a la vez, ¿qué tal dirigirte al mundo entero? Porque el mundo entero lo necesita. Y el mundo entero no conoce su herencia espiritual, no conoce el panorama más amplio. Y eso era lo que me preocupaba. Así que, después de muchos años trabajando profesionalmente como medium, me senté con Joan, mi mentora, y un día me reveló algo que yo no sabía. Y nos conocíamos desde hacía años. Era como una segunda madre para mí. Pero ese día, en particular, se veía desolada, se veía infeliz, y me reveló que había sido medium de trance, en su propia casa. Y se sentaba con una amiga cercana. Y mientras entraba en trance, la amiga cercana escribía a mano la comunicación que recibía. No sé cómo escribía, pues llega rápido. Luego murió su amiga. Y en el funeral de esa amiga, su hija se acercó a Joan y le dijo, ¿hay algún recuerdo de mi madre que te gustaría tener? Y Joan dijo, sí, por favor, ese libro que nos puso en contacto con alguien a quien ella llamaba el hombre de rojo, es muy importante para mí, es muy importante para el mundo. Hay filosofías maravillosas ahí. ¿Podría tenerlo, por favor? Y su hija dijo, es diabólico, lo quemé. Sí, Años después, Joan aún sufría por aquella información que se había perdido. Para entonces, yo ya llevaba cerca de 7 años trabajando como medium. Y los engranes empezaron a girar en mi cabeza y pensé, espera un momento, no creo que esa información se haya perdido. No lo sé, pero creo que puedo transmitirla. Así que se lo propuse a Joan y se emocionó muchísimo. Dijo, sí, podemos sentarnos la próxima semana, empezamos. Y le dije, bueno, no, tengo un amigo que desde hace muchos años ha querido involucrarse conmigo en un proyecto espiritual serio y siento que debería sentarme con él. Y ella dijo, está bien, sin ego, está bien, hazlo, veamos. Y entonces, mi amigo tenía espacio en el ático de una casita adosada del noroeste inglés. Así que el viernes por la tarde decidimos apagar los teléfonos. En esos días podías desconectarlo. Y subimos al ático, pusimos una cinta en la grabadora, una cinta de casete, e instantáneamente alguien quiso hablar conmigo. En esos días era clarividencia, no trance, y la conexión era un poco inestable porque no me había conectado antes con esa persona. Duró unos 40-45 minutos, y al final apagamos la cinta. Yo estaba exhausto, completamente agotado. Miré a David, mi amigo, y le dije, aquí tenemos algo. Esto no son fragmentos de información. Esto es una narrativa, es un capítulo completo. Y si nos sentamos regularmente, vamos a tener un libro. No sé qué haremos con ese libro. No sé cómo lo imprimiremos, pero ahí hay material para un libro de información profundamente espiritual. Y siguió desde ahí. Y al final del primer libro, Revelación, Joseph anunció que yo haría un segundo libro. ¿Sabes? No había forma de librarse. Y así publicamos el segundo libro, Iluminación. Y en ese tiempo nos conectamos. Mi pareja Jane y yo nos conectamos con un caballero llamado Tony, quien forma parte del equipo técnico que viste antes y tiene un lugar fabuloso llamado el Santuario de Sanación en Lancashire. Es un espacio dedicado a las terapias complementarias, al que la gente acude para sanar, encontrar apoyo y recibir inspiración e información espiritual en un ambiente enfocado en el bienestar y la sanación personal. Le dieron el primer libro. No se dio cuenta de que estábamos a unas calles de él. Y se quedó toda la noche leyendo el libro, dándole codazos a su esposa y diciéndole, Sheila, este libro es maravilloso. ¿Dónde está esta gente? ¿Vio nuestra dirección? Estábamos a unas calles, nos invitó y dijo, ¿cómo van con el segundo libro? Y le dije, bueno, ya lo armamos, pero aún no lo imprimimos. Al instante nos extendió un cheque para publicar el segundo libro. Pero no solo eso, decidimos llevar a Joseph de gira, por así decirlo, para demostrarle a la gente que no lo inventábamos, que realmente había un espíritu hablando con la gente y dando esta información. Así que en el Santuario de Sanación, ahora estamos en el Santuario de Sanación. Hicimos varias noches de trance y yo estaba aterrorizado. No sabía qué pasaría. Pensaba,
¿Qué pasa si Joseph no se manifiesta? ¿Qué pasa si no hay nada? Así que me sentaba en esta habitación, que es la oficina de Tony, y Jane les indicaba a las personas cómo comportarse durante la sesión de trance. Y decía, no abran dulces, por favor apaguen sus teléfonos, no hablen entre ustedes, y hacían todas esas cosas durante las sesiones de trance. Luego ella venía por mí y yo caminaba por el pasillo, me sentaba como yo mismo, respiraba y me levantaba como Joseph, y él hablaba hasta por hora y media. Yo quedaba clavado en el lugar de la cintura hacia abajo. No me movía nada. Cerraba los ojos y lo dejaba hablar y hablar y hablar. También hicimos sesiones de trance por todo el país, incluida Irlanda, durante varios años. Mientras tanto, preparamos tu vida después de la muerte. Alex, no ganamos con los libros, solo cubrimos impresión. Queremos que esta información llegue lo más lejos posible. Cuando mi pareja Jane y yo nos unimos, de inmediato fuimos contactados por miembros del grupo de almas de Joseph día y noche. Yo era más joven entonces, tenía energía entonces, y día y noche durante 2-3 años, toda esta información llegaba de distintos comunicadores sobre la vida, el universo y todo lo demás. Al principio Jane escribía esto a mano y al final publicamos todas esas charlas o discursos, mejor dicho, en un libro llamado Muchas Voces, una misión que reunió todas esas comunicaciones en distintas secciones. Salud, enfoque de la vida, enfoque de la muerte, enfoque de los reinos espirituales, espiritualidad personal. Y también transcribimos todas las reuniones de trance que tuvimos y las reunimos en un volumen colectivo llamado Misión de Trance. Y este trabajo lleva ya décadas y continúa hasta el día de hoy. Michael, déjame preguntarte antes de continuar. Te criaron como católico y sé que mucha gente. Yo también fui criado como católico. Mucha gente, no solo católica, sino de cualquier religión, cuando tiene ese tipo de programación, y le llamo programación, y no lo digo de forma negativa, es solo lo que nuestros cuidadores, nuestros padres hicieron, porque eso, ¿sabes qué? Así elegimos este camino como alma. Luego bajamos. ¿Cómo hiciste tú? ¿No parece que tuvieras problemas con que lo que haces ahora obviamente sea, como dijo esa mujer, la obra del diablo? Entonces, ¿hubo alguna reconciliación para ti? ¿O simplemente fue como, sí, todo eso del catolicismo no me suena verdadero? ¿O incorporaste, conservaste alguna de las verdaderas enseñanzas de Jesús en lugar de las enseñanzas de la iglesia? ¿O las enseñanzas de Pablo o algo así en tu trabajo? Conservé las enseñanzas crísticas que había recibido. Sí. Rechacé aspectos del dogma porque no tenían sentido para mí. De adolescente, sufrí acoso en la escuela y descubrí que podía perdonar a esas personas. En realidad no había nada que perdonar, pero descubrí que podía perdonarlos. Y pensé, si puedo perdonar a alguien que me ha atacado repetidamente, ¿cómo puedo creer en un Dios que, si hago algo malo entre comillas, me condenará a una situación negativa para siempre? Y no tenía sentido. No tiene ningún sentido. Este es un Dios de amor. ¿Cómo puede un Dios de amor tratar así a la gente? Y entonces ya estaban ahí los primeros pasos lejos del dogma religioso. Y luego, por varios trastornos emocionales mientras crecía, sí me alejé de la iglesia, pero no de las enseñanzas. ¿Alguna vez te dio miedo todo esto o siempre te sentiste más o menos cómodo? Sí. Entonces explica, porque digo, mira, no sé tú, pero cuando despierto por la mañana y veo a alguien que no conozco sentado al borde de mi cama, a los 4 años o a los 40, da igual. Algo va a pasar. Así que ya sabes, es ahora seguro que tú dices, hola Bob, y simplemente vas por tu café matutino o tu té. Es una locura. Un espíritu buscaba a un familiar aquí y me despertaba. Trabajaba en publicidad.
Eran las 3 de la mañana y estaba junto a mi cama. Y te acostumbras tanto a la gente. Yo decía, ¿sabes qué hora es? Y me volteaba y volvía a dormir. Pero al principio, de niño, sí daba miedo. Pero también daba miedo por mi sensibilidad. Porque para conectar como medium y trabajar como medium de trance, tienes que tener cierto nivel de sensibilidad a vibraciones más elevadas. Sí, Y eso te vuelve una sintonía muy sensible para... Y yo solía tener miedo de no enfrentar la vida como la enfrentaban los demás, como la enfrentaban los niños a mi alrededor. Y pensaba, no que hubiera algo malo en ellos, sino que había algo malo en mí. ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué puedo sentir cosas? ¿Por qué nadie entiende? Y todo con mente de niño, claro. Pero no fue hasta que empecé a sentarme con John, mi mentor espiritual, que todo tuvo sentido. Y también hasta ese momento de mi vida, mi mente me controlaba. Mi mente racional me controlaba y el caos del mundo me controlaba. Cuando empecé a abrirme a la posibilidad espiritual y a la conexión espiritual, de pronto yo tenía el control de mí, no el mundo. Y a partir de ese momento, mi vida se expandió como no lo había hecho antes. Pero también me fascinaba, además de tener un poco de miedo, me fascinaba cómo funcionaban las cosas. Hay comunicadores ahí. ¿Dónde viven? ¿Cómo es la vida para ellos? ¿Cómo se conectan con nosotros? ¿Hay un solo cielo? ¿O cielo es un nombre equivocado? ¿El cielo es simplemente una frecuencia vibratoria? Pero hay otras frecuencias vibratorias por encima de esa, y de esa, y de esa, ¿y a dónde llevan finalmente? Así que quería hacer todas estas preguntas, y quería respuestas no particularmente para mí, sino para poder decirle a la gente, hay otro camino, hay otro mundo, hay un mundo con el que puedes conectar, aquí afuera, pero sobre todo aquí dentro, dentro de ti. Y dentro de ti encontrarás las respuestas a muchísimas cosas y cambiará la forma en que ves la vida. Ves a otras personas, tratas a este mundo y te traerá paz, te quitará el miedo a la muerte, te quitará el miedo a los demás. Y esa fue la motivación. sí, al hacer el trabajo que hago con este programa y otras cosas que hacemos, el concepto de la muerte ya no me da tanto miedo como antes, al menos a mí. Después de hablar con más de 100, 150 personas con experiencias cercanas a la muerte tan solo. Pero las experiencias y los entendimientos de cosas que me han pasado es como, solo soy parte de esto, solo estoy disfrutando el viaje. Es un viaje que disfrutamos. A veces es duro, a veces divertido, pero es el viaje. No temo a la muerte. Como siempre digo, sí, todos quieren ir al cielo, pero no ahora mismo. Entonces, durante todo este proceso, te hago esta pregunta porque hay mucha gente escuchando que está pasando por lo que tú pasas, o están teniendo su propio despertar espiritual, o se les están abriendo cosas por dentro. ¿Alguna vez sentiste, esto es una locura, me estoy volviendo loco? Es tu psicosis en el cerebro, dices, sí, esto no puede ser real. ¿Te pasó eso? ¿Y cómo lo manejaste y saliste de ahí? Sí, creo que es fácil de responder. Sí, sentía que me estaba volviendo loco, sobre todo de niño. Sentía que me volvía... Pero cuando empecé a sentarme cara a cara con la gente, entendían lo que decía, reconocían a las personas que se manifestaban, reconocían las situaciones en sus vidas. Me llamaban, dijiste que pasaría X y pasó al detalle. Si estuviera loco, eso no pasaría. Y así hubo evidencia tras evidencia tras evidencia. Y eso fue lo que me convenció. Digo, supongo que a veces siento que me vuelvo loco ahora, pero no es por los mundos espirituales, es por este mundo. Y es por la influencia del campo colectivo de conciencia humana al que todos contribuimos.
Y la imagen que estamos formando en este momento está mal, está distorsionada. Pero si eres sensible, como tú sabes, Alex, puedes percibirlo y puedes sentir la locura. Y miras al mundo y dices, ¿por qué te levantas hoy diciendo, hoy voy a dañar a alguien y no me importa? Hoy voy a cuidar de mí y de nadie más. Hoy voy a perseguir la ilusión del poder. Hoy perseguiré la ilusión del dinero. Eso es mi Dios. Sí, pero son vacías. Son superficiales, no te llevan a ningún lado, no te hacen evolucionar como el espíritu que realmente eres. Y entonces es ese lado de la ecuación el difícil de manejar. Y ese lado de la ecuación es difícil de manejar cuando regresas de un estado de trance, porque sientes que vuelves a sumergirte en una vibración más pesada. Y esa vibración más pesada tiene un efecto como de torno sobre ti hasta que tu vibración se desacelera para igualar de nuevo esa frecuencia. Es casi como una descompresión, como si hubieras estado en el océano profundo durante mucho tiempo, y de pronto te elevan al aire y ahora eres libre y puedes moverte con claridad, y todo es tan bonito, y luego te sumergen otra vez. Te toma un minuto aclimatarte. Absolutamente. Sí, en mi caso, de hecho, y debe ser diferente para cada medium. No digo que sea así para todos los mediums, pero para mí puede tomar días. Tras transmitir un capítulo de las comunicaciones de Joseph, tardaba una semana en recuperarme. Me quedaba en casa. Y tras 4 o 5 días, como a las 4, pensaba, ya volví, soy normal. Podía conectar con esa vibración. Déjame preguntarte, Michael, por mi experiencia trabajando con psíquicos, médiums y canalizadores. Entiendo que su proceso a nivel fisiológico, físico, requiere que el sistema nervioso se actualice para manejar la cantidad de energía y la frecuencia que entra. Si no, te puedes freír o algo podría reventar. Digo, literalmente. Pero por lo general, también entiendo que esas energías no entran hasta que estás físicamente listo para manejarlas. Y puede ser difícil, pero al final te acostumbras. Conozco canalizadores que han canalizado por 5, 40 años y entran y salen sin problema porque están muy acostumbrados a esa energía y esa frecuencia. ¿Qué tiene tu proceso que te deja tan agotado? Porque digo, eso suena, según mi experiencia, a canalización temprana. He oído que les pasa a canalizadores cuando empiezan. Les entra y quedan acabados, no pueden moverse, están como en coma unos días y luego, poco a poco, sí se aclimatan. Pero a ti no te pasó. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? No lo sé. Tal vez porque contacto a diferentes comunicadores en distintos niveles. Y si has visto nuestros libros, y si has visto en particular el libro La Caída, conectó con un nivel angelical. Los niveles conectados son posibles. Y creo que esa es la razón por la que me toma tanto tiempo volver a la normalidad. Y además, todos estamos hechos de forma diferente. Claro. Y podría tener que ver con mi físico, no estoy seguro, pero supongo que se debe a las diferentes frecuencias con las que conecto. Y nunca estoy seguro de qué frecuencia será. Joseph era un comunicador. El caballero persa es otro comunicador. Tenemos a un caballero al que llamamos el Gran Indígena, otro apodo porque es un caballero alto y en una vida fue nativo americano, un espíritu hermoso y amoroso, y nos comunicamos con él, pero también me he comunicado a nivel angelical. Así que me he comunicado con seres a los que llamarías ángeles. Y el efecto posterior de eso es extremadamente agotador. Voy a hacer esta pregunta porque hay personas del público pensándola ahora mismo porque tienes tantas diferentes entidades, energías o seres que entran y que canalizas. ¿Qué tipo de filtro o protección existe para evitar que atraigas una entidad negativa, entre comillas? Porque la gente dice, bueno, ¿solo te estás abriendo a todas estas personas? ¿Y si entra un espíritu malo, qué sé yo, algo negativo, algún embaucador o lo que sea? Hago esa pregunta, sé la respuesta en mi mente. Pero quiero que la respondas para el público, porque es una pregunta que se hace mucho.
No, está bien. Hay dos respuestas, Alex. Una es la conexión divina. Así que antes de cualquier conexión, pido estar conectado a la luz blanca más elevada, al amor divino, y pido protección divina, y que todo lo que llegue a través de mí y a mí provenga de esa fuente. Inicialmente, llegue con ese permiso, y no pueda venir de ningún otro lugar. Y la segunda protección es el motivo. ¿Cuál es mi motivo? Mi motivo no es causar caos. Mi motivo es reconectar a la gente con su capacidad espiritual. Y no decir, así son las cosas, sino decir, así es como lo he recibido. Míralo. Si te ofende, tíralo a la basura. Si no te ofende, explora más. En cada etapa, revisa en tu corazón si esta información resuena contigo. Si no, deséchala. No vine a sermonear ni a cambiar opiniones. Solo comparto información. Es información espiritual. Creo que es elevada. Y quizá tú también, si la examinas. Si no, está bien. Está muy alineado con lo que promovemos en Next Level Soul, el poder dentro de ti. Sí, Y sí, no presentarte tú mismo como un gurú en el sentido negativo de gurú. Hay un sentido positivo de gurú, pero el sentido negativo de gurú, donde todas las respuestas vienen a través de mí, es solo otro avatar de la iglesia. Estás buscando un intermediario o una intermediaria para llegar al espíritu, cuando todo el poder vive dentro de ti y buscas despertar eso en las personas. Eso también intentamos hacer aquí. Sin duda, agradezco ese enfoque. sí. Me encantaría poder alejarme de esto, Alex, y decir, trabajo terminado, pero no puedo hacerlo en conciencia. Es mi conciencia la que me hace seguir. Por eso sigo haciendo lo que hago, lo que hacemos. Mencionaste un espíritu que te despertaba a las 3 de la mañana. Sí, este en particular, sí. Así son divertidos. ¿No puede ser a las 6? ¿Puedo dormir más? Absolutamente. Pero la mayoría de los mediums tiene un interruptor de encendido y apagado, como el letrero de Abierto. está puesto, el de cerrado está puesto. Supongo que desarrollaste eso durante tu... Sí, lo desarrollé. Antes veía gente por ahí. Una vez entramos a una tienda de antigüedades y estábamos viendo una mesa muy bonita y apareció un señor y dijo, «Esa es mi mesa». Y este pobre espíritu había estado rondando esta mesa, prefiriendo asegurarse de que su mesa no fuera a donde él no quería que fuera, en vez de pasar hacia la luz. He tenido gente que se me acerca en la calle y dice, «Yo trabajaba aquí, yo trabajaba en este molino». Entonces necesitas un interruptor para apagarlo. Quiero entrar contigo a la parte profunda de la alberca en esto, Michael, porque creo que será una conversación divertida. Entonces, cuando los espíritus son como... Acabas de explicar el espíritu de la mesa, usaremos un espíritu de mesa como ejemplo. Según entiendo, no hay vidas pasadas ni vidas futuras. Todas las vidas están ocurriendo al mismo tiempo, lo cual es difícil de comprender para nosotros. Eso significa que hay una supralma, por decirlo así, o un yo superior, como quieras llamarlo. Y ese yo superior ha dispuesto múltiples vidas. Podrían ser millones, miles, cientos, no lo sabemos, pero todas se desarrollan al mismo tiempo, más o menos. Y de nuevo pensamos de forma lineal, de una manera lineal, porque eso es lo que somos aquí. En cambio, el otro lado, según lo entiendo, no piensa de manera lineal ni lo hace de esa forma. Que el fantasma de la mesa, lo llamaré el espíritu de la mesa, el fantasma de la mesa, esa versión de él, el personaje de la supralma que es esa encarnación, ha decidido no dejar esta realidad en este momento. Ahora no es porque esa alma esté atrapada aquí y sea la única alma. Y, la gente piensa que un alma entra en otra vida, luego entra en otra vida y que es una sola alma, pero el concepto del que hablamos es una supralma, que tiene múltiples vidas ocurriendo al mismo tiempo. Así que esa es una impresión que ha decidido quedarse para la evolución de sí misma en esa encarnación. Mira, estoy profundizando aquí, me estoy metiendo en terreno muy profundo, quiero escuchar tu explicación. Eso que estoy diciendo tiene sentido para ti, según tu entendimiento de cómo funciona el otro lado.
Porque eso abre la idea de los fantasmas. ¿Por qué están ahí los fantasmas? ¿Por qué, ya sabes, hay espíritus rondando una casa o una mesa o, ya sabes, un auto o algo así? ¿Por qué rondan cuando hay una luz? Esa es la otra cosa. Y hago esta pregunta porque mucha gente siente curiosidad por los fantasmas, porque todos hemos visto fantasmas que no son lo que tú ves. Tú ves espíritus desde el punto de vista de la mediumnidad, mientras que otras personas de hecho ven fantasmas que aparecen, o casas embrujadas, o cosas así. Así que solo trato de entenderlo claramente desde tu punto de vista. Suele depender del grado de conexión que tengan con lo material. Si durante esa vida, digamos, la vida de esa persona giraba en torno a su mesa, no investigó nada espiritual y quedó totalmente atrapada en que este mundo es todo lo que existe, es muy difícil, cuando pasa al otro lado, pese a la ayuda de vibraciones más elevadas, aceptar que hay algo más. De hecho, muchos de los espíritus que se ven intentando ayudar a esas personas a cruzar son considerados fantasmas por la propia persona que está atrapada. Los fantasmas vienen a verme. No me voy con ellos. Ahora, lo que sucede en muchos casos es que llega un familiar, alguien que reconocen su madre, su padre, su hermano, su hermana, y entonces se van porque el vínculo de amor está ahí. El vínculo de amor se restablece, reconocen a esa persona, reconocen la vibración característica de esa persona, así que saben que no los engañan, y se van hacia la luz. Oigan amigos, de verdad espero que estén disfrutando esta conversación. Y algo que he notado recientemente es que la mayoría de ustedes no está suscrita a nuestro canal de YouTube. Es gratis y realmente nos ayuda muchísimo. Suscríbanse, den like y compartan este contenido para que sigamos elevando juntos la conciencia del planeta. Gracias y volvamos a la conversación. Pero hasta entonces, están tan conectados con los aspectos materiales de este mundo y creen que este es el único lugar que existe, que hasta que puedas meter una palanca psíquica y convencerlos de que hay más, permanecen atrapados por voluntad propia. Podrían salir en cualquier momento, pero deciden no hacerlo porque aún no han explorado esa opción mayor. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo. Cuando dijiste que él, esa mesa, ese espíritu de la mesa, sentía que lo visitaban fantasmas, porque no sabe que está muerto. Es como esa vieja película de los 90 llamada Los Otros, con Nicole Kidman. Deberías ver esa película. Es fantástica. Creo que transcurre como a finales de 1800 o algo así. Y hay una casa grande, y hay una familia y está Nicole Kidman con los niños y todo eso. Creen que están siendo embrujados, pero alerta de spoiler para todos los que no la han visto. Ellos son los verdaderos fantasmas, y quienes creen que son fantasmas son las personas que se mudaron a la casa y creen que los están embrujando y no te enteras de eso hasta el final. Así que perdón por el spoiler, amigos. Es una película de hace 30, 40 años. Pero eso tiene mucho sentido, porque he oído que simplemente aún no saben siquiera que ya fallecieron. A veces lo saben, pero no lo aceptan. Hace años entré a casa de mi mentora y me senté junto a... Como cuando llegas a casa de una amiga y preguntas, ¿qué es ese olor? Ella dijo, no sé, también lo huelo. Desaparecieron chimenea y pared del fondo. Y yo estaba en un bosque. Y había un hombre de pie en medio de ese bosque, junto a su propio cuerpo. Y este hombre, que era científico, sufrió un infarto, y su cuerpo estaba en el suelo, pero él estaba de pie junto a él y no quería irse a ninguna parte. Y reconoció que yo estaba ahí y dijo, no creo en ti, no creo en ese tipo de cosas, tú no existes. Y le dije, bueno, entonces, ¿cómo estamos teniendo esta conversación? Y hubo una discusión, no una discusión acalorada, pero una discusión entre nosotros dos, yo tratando de convencerlo de que había muerto y debía seguir adelante, y él sin aceptar nada y poniendo su fe en ese cadáver que estaba en el suelo. Ahora siempre hay alguien que me guía en estas circunstancias. No voy solo. Me acompaña un espíritu distinto cada vez. Dijo, hazlo hablar. Así que seguí hablando con este señor, y él volvió con su madre.
Y debiste haber visto el cambio en este hombre cuando vio a su madre. Fue un momento lleno de lágrimas. Fue hacia su madre, dejó su cuerpo, salió hacia un corredor de luz que desapareció. Y entonces volvimos a estar sentados en una sala en el noroeste de Inglaterra. Michael, qué vida curiosa, señor. Muy extraña, de verdad. Sí, bastante extraña. Y ese es solo un caso. Me han llamado a muchas casas perturbadas. Y ¿Alguna vez... Sí. ¿Alguna vez sentiste miedo? sí, ¿Con espíritus muy, muy enojados y agresivos? puedo contarte una historia de terror, si quieres. Se puede transmitir. Me llamaron a... El final no es lo que imaginarías. Me llamaron a una casa perturbada, cerca de aquí, y aparecían dibujos en la pared, aparecían bocetos en la pared, y se sentía extremadamente oscuro cuando entré. Y dije, ¿puedo recorrer su casa y revisar cada habitación, una por una? Dijeron, sí, está bien. Así que entré al baño y había una anciana ahí, de pie, y dijo, te mataré. Y le dije, no creo que lo hagas. Estás en una vibración distinta. Y dijo, te voy a sacar los ojos. Y estaba realmente furiosa, era maliciosa, violenta. Y el guía que trabajaba conmigo en esa ocasión particular era el gran indígena que mencioné antes. Y él trazó una cruz frente a él, una cruz dorada, y empujó a esa mujer hacia atrás, y atrás, hasta que desapareció. Y pensé, bueno, el baño ya está resuelto. Había otro espíritu en las escaleras, un hombre, y era extremadamente violento. Y el gran indígena, con una pared de luz, lo empujó fuera de la casa, y recorrimos cada habitación y limpiamos vibracionalmente cada habitación de vibraciones oscuras. Las reemplazó con vibraciones de luz. Y luego me dijo, habla con la hija de esta casa. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque ella está causando esto. Así que lo senté y él me decía qué decirle. Y dijo, pregúntale por qué. Está tan enojada con Dios. Así que le pregunté, ¿por qué estás tan enojada con Dios? Y ella dijo, por la muerte de mi hermano. No puedo perdonarlo por eso. Y su hermano había muerto joven, y ella había culpado a Dios por eso. Y como resultado, estaba trayendo esta maldad a la casa. Así que le expliqué y le dije, tienes que soltar esto. Está dañando a tus padres. Está dañando las vibraciones a tu alrededor. ¿Te está dañando a ti? ¿Harás eso? Y finalmente dijo que sí. Me fui a casa. 2 semanas después, sonó el teléfono. Volvió. El guía dijo que mientras se aferre a eso, seguirá regresando. Le dije que no podía hacer nada hasta que cambiara de opinión. Entonces, ya podríamos limpiar la casa. Fascinante. 2 preguntas. ¿A dónde fueron los espíritus que sacaste de la casa? Porque no parece que estuvieran ligados a la casa. Fueron atraídos por la energía de la hija. Así que son 2 tipos distintos de fantasmas, espectros, espíritus, como quieras llamarlos. Porque está eso de, morí en esta casa y ahora la embrujo porque no quiero irme, por lo mismo, como la mesa. Entonces está esa versión. Pero luego están estas entidades negativas que parecen rondar la tierra, o si quieres, como la mujer de las escaleras que decía, te voy a sacar los ojos, o el hombre de las escaleras. Muy violentos, muy enojados, no tenían nada que ver con la casa, así que fueron atraídos por la energía que ella proyectaba. Entonces puedes explicarle a la gente qué tan poderoso es eso en nuestras vidas, que mientras más cosas negativas pensamos, más energía negativa llega hacia nosotros. No todos van a tener fantasmas acercándose o embrujándolos ni nada por el estilo, pero esta fue una experiencia muy extrema, un caso muy, muy extremo. ¿No es así? Así fue. Y como estarás de acuerdo, lo semejante atrae a lo semejante. Nuestras creencias y vibraciones dominantes atraen más de lo mismo. Ahora esperaba caos y atraía caos. En cuanto a dónde iban esos espíritus, existen frecuencias vibratorias más bajas, así como frecuencias vibratorias más altas. Y por su propia voluntad, esos espíritus se han llevado a un estado vibratorio más bajo y entonces regresarían a ese estado vibratorio más bajo. Pero eso no es un juicio y no es una prisión.
porque en cualquier momento pueden decirse, creo que ya tuve suficiente de esto. Creo que quisiera un poco de luz en mi vida. Creo que quisiera pensar de otra forma. Y como resultado de hacer eso, alteran su frecuencia y la ayuda que siempre está a su alrededor está disponible para sacarlos de las situaciones en las que ellos mismos se metieron. Michael, puedo contarte una historia. Tengo varias, no tan geniales como las tuyas, pero vino alguien que tuvo una experiencia cercana a la muerte y tuvo una experiencia negativa, lo cual es muy interesante porque de experiencias cercanas a la muerte he tenido quizá 3 que fueron negativas. La mayoría siempre son muy positivas. No son muy... Es raro en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte tener una negativa. Pero ella tuvo una negativa donde la arrastraron hacia abajo, a un paisaje infernal. Y había entidades negativas a su alrededor y todo eso. Y en cuanto a ella estuvo ahí, dijo como 7 días, o lo que fuera. ¿Cómo calculó eso? No tengo idea. Dijo que sentía que llevaba alrededor de una semana escondiéndose ahí abajo y que aquello era sencillamente un paisaje infernal. En la ciudad era como una de esas ciudades abandonadas y apocalípticas. Ese era el entorno en el que se encontraba. Además, había muchas entidades negativas, haciéndole cosas, asustándola y todo ese tipo de cosas. Fue muy negativo. Pero en cuanto dijo, ya no quiero esto, quiero ayuda. En el segundo que dijo eso, creo que fue, y quizá mi ser no lo recuerde bien, pero creo que fue Jesús o un ángel, o ambos. Esa luz apareció, todos se dispersaron y la sacaron de ahí de inmediato, y fue directo a una vibración más alta. Así que cuando dijiste eso, tiene mucho sentido respecto a lo que somos, porque podemos elegir en nuestra vida, podemos elegir vivir en un estado negativo o en uno positivo. Absolutamente, absolutamente. Y sin embargo, ahora mismo, Michael, el mundo parece estar yendo. Parece que hay 2 cosas pasando ahora mismo. Creo que hay más luz y conciencia más elevada en el planeta de la que ha habido en mucho tiempo. Si es que alguna vez hay más conversaciones como esta, más gente despertando, más gente cuestionando, está surgiendo una conciencia más elevada. Hay cosas que son inaceptables, nos ponen a prueba constantemente. Los políticos, las guerras, la economía y todo lo demás. Sí, hay más conciencia y cada vez despertamos más. Pero al mismo tiempo, nosotros somos conscientes de más negatividad, más horrores, más violencia, más codicia, más hambre de poder, todo eso. Somos más conscientes de ello por nuestra tecnología. No es que no haya estado aquí antes, porque en realidad fue mucho peor en el pasado de lo que es ahora. Pero somos más conscientes y eso afecta cómo entendemos la realidad. ¿Tiene sentido? ¿Qué piensas? Creo que la diferencia actual es que estamos rechazando conscientemente a Dios. Uso el término Dios con bastante audacia y franqueza. No el Dios de la religión, ni el Dios con quien debo conectar por medio de alguien más, sino el poder superior, la energía superior y el amor superior, del cual cada uno de nosotros es una faceta. Parece haber esfuerzos deliberados en todo el mundo para decir, no hay Dios, nosotros somos Dios. Síganos. Les diremos qué hacer. Vengan. En todas las industrias. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Pero al rechazar a Dios, rechazamos lo que realmente somos. Vemos a Dios como separado de nosotros. Yo creo, y las comunicaciones indican, que Dios y el individuo, entre comillas, son la misma cosa. Somos facetas de la misma cosa, enviadas a experimentar, crecer y traer ese crecimiento de vuelta al todo. Así que nos desconectamos de lo que somos. Una casa dividida contra sí misma no se sostiene. Y esto es lo que está pasando, pero es un movimiento deliberado. No hay Dios. No recurran a ningún poder mayor. No hay poder mayor. Los controlamos. Arreglaremos sus vidas. Será conforme a cómo decimos que deben vivir, y nosotros decimos qué deben hacer. Y por eso tenemos tanta negatividad, tanta violencia. Nos estamos negando a nosotros mismos. Y todo el tema de las comunicaciones es volver a ponernos en contacto con nosotros mismos, con lo que somos.
decir que hay un poder mayor, pero el poder mayor no está allá afuera. El poder mayor está aquí adentro y puedes conectar con él. Tienes dos mentes. Tienes esto, la calculadora en tu cabeza, la mente de la cabeza, y tienes el centro del corazón. Y el centro del corazón te conecta con una inteligencia mayor, con un amor mayor, con un propósito mayor y con un plan que funciona, que no daña a nadie, que ama a todos, que es armonioso, que no busca quitarle a nadie, ni dominar a nadie. Y todo lo que tienes que hacer es mover tu conciencia de aquí a aquí todos los días y escucharte hablarte a ti mismo. ¿Qué estás diciendo realmente? No importa lo que te dicen que digas y que creas. ¿Qué crees tú? ¿Qué estás diciendo desde aquí adentro? Y entonces todo cambia. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene convicciones tan fuertes en la historia que cree? Porque son historias. Todas son historias. Todo es una historia. Toda religión es una historia. La historia del país en el que vivimos, la religión que somos, cómo se debe tratar a la gente. Todas son historias, todas son ideas con las que nos han adoctrinado, sea cual sea, estés donde estés. ¿Cómo si alguien está atrapado en eso pero está viendo esto? Entonces eso significa que hay una pregunta dentro de esa persona que no está siendo respondida. Hay curiosidad, aunque esté viendo esto solo para dejar un comentario negativo sobre estos dos están locos. Pero lo están viendo, así que siempre me parece fascinante. ¿Por qué está aquí si estás dejando? Creo que ¿por qué estás viendo esto? ¿Qué es lo que te atrae de esto? Eso siempre me parece fascinante de la gente. Entonces, para alguien que está tan adoctrinado en su propia historia, pero que aún así está intentando de forma subconsciente o quizá consciente abrirse y empezar a escuchar, como dijiste, internamente quién es realmente o qué cree realmente sin el dogma, sin las otras historias de otras personas. ¿Qué consejo? ¿Hay técnicas, ideas, algo que puedan hacer para liberarse de esa programación interna que, te digo, he lidiado con ella toda mi vida? Todos lo hacemos, todos lidiamos con eso. Es difícil. Tenemos una brújula. Tenemos una conciencia, podemos pisotearla, podemos encerrarla en un cajón, en algún lugar dentro de nosotros. Cada uno sabe qué es lo correcto y qué no es tan correcto hacer en cualquier situación. Pero nos acomodamos. Nos acomodamos a una forma de vida que quizá no sea buena para nosotros porque es lo que esperamos y a lo que estamos acostumbrados. Y da miedo salir de esa doctrina. Da miedo salir de ese sistema de creencias. Pero no nos honramos al no cuestionar. Y lo que le diría a alguien que tiene alguna duda, alguna incomodidad desde dentro es, cuestiona, pregunta, está bien. No tienes que sentirte culpable por cuestionar. Cuestionar es lo mejor que puedes hacer, espiritualmente hablando. Y pide que te muestren. No que te dominen, no que te controlen, sino pide que te muestren en las circunstancias que llegan a tu vida. Pide que te muestren las respuestas a las preguntas que quizá tienes miedo de hacer. Y descubrirás que el ser superior y lo divino interior nos habla de todo tipo de formas. Podrías estar esperando un camión y la persona junto a ti dirá algo. Y pensarás, eso respondió mi pregunta. ¿Cómo lo supieron? O verás la tele, estarás viendo un programa de comedia y alguien dirá algo que tiene todo el sentido para responder la pregunta que quizá hasta este momento no te habías atrevido a hacer. Así que ten fe en ti mismo, ten fe en lo divino interior. Te están guiando. Y mientras tu motivo no sea dañar, y mientras tu motivo sea tratar a los demás y a ti mismo, con respeto, con amor, con amabilidad, entonces no puedes equivocar. Pero tienes que superar ese punto de me siento culpable o no tengo permitido preguntar esto. Si lo tienes, ¿quién dice que no puedes preguntarlo? Michael, no sé cómo eras de joven, pero cuando yo era joven en una escuela católica, les preguntaba constantemente a las monjas, oigan, en la Biblia dice que Jesús, como que la última vez que lo vemos, tiene 12 años, y luego, bla, 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 entra montado en un burro a los 30. ¿Qué pasó en esos 18 años? Parece que eso es algo bastante importante. De eso no hablamos. ¿Cómo que no hablamos de eso?
Es un hueco muy evidente en la trama de esta historia. O sea, ya sabes, simplemente aparece como el Hijo de Dios. No tiene sentido. Tuvo una experiencia humana. Pero esas son las preguntas que hay que hacer. Y todos los grandes maestros, y creo que estarías de acuerdo, todos los grandes maestros espirituales de la historia dicen, cuestiona todo. Yo digo, cuestiónalo todo. Sí, sí, siempre. Obtienes una respuesta, pero luego cuestiona esa respuesta conforme avanza tu vida, porque la expansión de la conciencia es algo que se va desplegando continuamente. Así que lo que consideras, la respuesta este año puede enriquecerse para que sea una respuesta distinta o una respuesta evolucionada el año que viene. La mente es una trampa. La mente física es una trampa. Está en una caja. Tenemos que seguir abriendo esa caja y estar abiertos a las posibilidades, y a nuevos conceptos y a vibraciones más altas, y permitir que fluyan a través de nosotros para que nos traigan un sentido de quiénes somos y una mayor comprensión de quiénes somos, a dónde vamos, cómo nos relacionamos con este mundo, cómo nos relacionamos con otras personas y cuál es nuestro verdadero camino. Muy cierto, muy cierto. Ahora, Michael, sé que hablamos antes de comenzar, de que esperabas canalizar. Ojalá canalices, porque no lo haces seguido, menos en un programa. Y realmente no sabes quién será. ¿Tienes alguna idea de quién viene? Es el caballero persa, porque ha estado conmigo desde antes de que empezáramos a hablar. Ha estado de pie a mi lado. Lleva una túnica verde. Es un caballero muy extravagante. Y siempre usa una túnica que tiene como relieves con patrones. Levanta una ceja, pero tiene un gran sentido del humor. No sé qué dirá. Yo no cambio. Muchos mediums cambian la voz o la actitud. Yo no. Pienso, ¿son mis cuerdas vocales? ¿Por qué habrían de cambiar? Es el punto de la información. Así que, si me tienen paciencia mientras intento sintonizar con el caballero persa. Antes de entrar, avísame qué proceso vas a seguir, para que todos puedan entenderlo. Y luego, Consiste en vaciar mis facultades, apartar mis propios pensamientos y permitir que PG se acerque tanto a mí que influya en lo que digo y pienso, para así transmitir una comunicación clara. No es que él entre en mí ni me posea, simplemente se acerca mucho, muchísimo a mí. Así que no hay mucha separación entre nosotros dos. Y al final de la comunicación, vuelve a salir y deja aquí lo que queda de mí. suena como si específicamente la manera en que lo haces casi sonara igual que la película Ghost, cuando... Creo. Buena analogía, sí. Sí, Whoopi Goldberg está ahí sentada y alguien simplemente entra, de hecho entra, y sale, y es esa persona hablando a través del cuerpo. Y luego cuando ella se desmaya, creo que ella no se agotaba, pero el fantasma se agotaba como parte de la trama. Pero suena algo así, aunque es un poco diferente. No creo que sea algo completo, como que tú sigues ahí, ¿verdad? Sigues presente. Sigo presente, pero cuando transmitía los libros, a veces podía verme desde atrás como observándome. Claro. Y en ocasiones intentaba interrumpir. Pensaba, bueno, quiero hacer una pregunta en este momento. Y descubría que no podía hablar con mi propia voz. No podía moverme, no podía hacer nada de lo que quería hacer hasta que la comunicación terminara y el comunicador se hiciera a un lado. Interesante. Muy bien, ahora, con esto, con el caballero persa, ¿es una especie de discurso directo o es de preguntas y respuestas? Para que yo sepa. No lo sé. No tengo idea hasta que conecto con ello. Muy bien, entonces me avisará conforme avancemos. Supongo que sí, Alex, pero no lo sé hasta que ocurra. ¿Recuerdas esto? ¿Lo recordarás? Depende. A veces sí, a veces no. A veces, a medias, lo sé. Me encanta esto, me encanta, genial. Solo soy un tipo común, pero pasan cosas extraordinarias, ¿sabes? Solo dices, oye, amigo, solo trabajo aquí. Sí, siempre fue mi actitud. Bueno, está bien. ¿Listos para hacerlo? Sí, hagámoslo. Bien. Cerraré los ojos para concentrarme. Sí, él ya está aquí. Bien, puedo sentir claramente su presencia ahora.
Hoy se han dicho muchas cosas, muchas palabras individuales que son conceptos inmensos. Hay una palabra en particular que quisiera compartir con todos ustedes para ponerle fin a esta comunicación, y esa palabra es confianza. ¿Confiar en quién? Confíen en las noticias que reciben, confíen en la gente que los rodea, confíen también en todo aquello que les ofrecen y les hacen llegar por Internet, a través de sus computadoras y por medio de sus propios teléfonos. Confíen en todas las fuentes de información con las que son bombardeados diariamente. Diría que confíen en esas cosas solo hasta cierto punto y siempre con discernimiento, pero la confianza de la que hablo nace dentro de ustedes, en su alma, en su yo superior, en ese ser suyo que es completo y verdadero. Y sí, existe un ustedes completo. Aquí en la tierra solo funciona una pieza de ese gran rompecabezas. Y sin embargo, esperan que ese sea su yo completo. Esperan que esa sea su experiencia completa. Todo lo que reciben y expresan, todo lo que son. Son mucho más que eso. Son mucho más amplios y profundos de lo que creen. Les pediría que confíen en lo divino, que confíen en el Dios interior. Pero antes de confiar en el Dios interior, antes de confiar en lo divino, aprendan a confiar en su yo superior. Si no confían en ustedes, ¿en quién? ¿Y cómo conectan con su yo superior? Conectan antes que nada, quedándose quietos. Y en este momento hay una necesidad enorme de quietud en cada vida. Quietud. ¿Con qué frecuencia cada día se quedan quietos? Cada cuanto se sientan, apagan el teléfono y la computadora. Siéntense ahí en silencio. Y la razón por la que no lo hacen es porque resulta incómodo. Son profundidades inexploradas. Son áreas de su vida que da miedo contemplar. Pero les digo que si se sientan en silencio, en quietud, si piden conectarse con su yo superior, entonces, al hacerlo diariamente, y digo diariamente como una disciplina, descubrirán que se llenan de pensamientos que no habían tenido antes, de direcciones que no habían recibido antes, de una visión del mundo que no habían considerado antes. Y todas estas cosas son positivas. Todas estas cosas se suman a su experiencia de vida. Todas estas cosas los elevan y los acercan en conciencia a lo que realmente son. Llevarlos en conciencia a lo que realmente son es nuestra misión. Por eso nos comunicamos. Pudimos ir a esferas superiores hace milenios, pero seguimos unidos a ustedes. Son parte de nosotros y nosotros de ustedes. No podemos, en conciencia, avanzar hasta liberarlos de las vibraciones densas que eligieron. Y liberarse de esas vibraciones empieza en el momento en que conectan con su yo superior. Conectan con una conciencia superior. Michael mencionó que la mente está en una caja. No está en una caja, está en una trampa. Está en una trampa de acero. Está en una trampa de titanio. Y está en esa trampa porque la sociedad ha fabricado esa trampa para cada uno de ustedes. Porque no le conviene a la sociedad que vivan desde el punto de vista de una sociedad espiritual. Necesitan escapar por un tiempo cada día de esa trampa. Y escapan al desearlo, al decidirlo con toda su voluntad y al buscar conscientemente conectarse con su yo superior. Y si hacen esto regularmente, y no tienen que decirle a nadie que lo hacen, excepto a ustedes mismos, si hacen esto regularmente, entonces ese metal que contiene su mente se derretirá. Se disolverá, desaparecerá, y volverán a conectar con las vibraciones superiores que traerán consuelo, paz, dirección, y una comprensión de este mundo y de otros mundos. Nosotros vemos,
Si miraran a través de nuestros ojos mientras observamos el plano terrenal de existencia, el nivel terrenal de existencia, verían durmientes. Pensarían, bueno, la mitad del mundo duerme 12 horas, la otra mitad del mundo duerme las otras 12 horas. No, hay tantos durmientes. Son durmientes que se mueven, caminan y hablan. Queremos despertar a los dormidos, pero solo sugerirlo, no hacerlo por ustedes. No podemos ni queremos obligarlos. Con amor los invitamos a despertar y despiertan investigando. Quizá nunca han considerado la vida después de la muerte. Investiguen. Desechen aquello que parezca un disparate. Conserven aquello que les parezca verdadero. Investiguen. Investiguen la espiritualidad, no necesariamente la religión, sino la espiritualidad. Infórmense sobre lo que está por venir. Lean libros confiables. Lean los libros de las épocas que les han dicho, desde tiempos antiguos, cómo son realmente las cosas más allá de esta tierra. Dense permiso de explorar, abrirse, investigar, descubrir, ver, oír, oler y saborear espiritualmente. Enriquezcan su vida. Y al enriquecer su vida, enriquecen la vida de todos los demás. Porque se convierten en una linterna, se convierten en un faro para la luz y el aura que está a su alrededor. Y las vibraciones que emiten subconscientemente se vuelven vibraciones de luz, que atraen hacia ustedes a otras personas, alguien en la calle, alguien al otro lado del mundo. No saben a quién afectarán, pero lo harán. Los cambiarán y abrirán las trampas mentales que los mantienen encerrados en su mente. Esa es su tarea. Pueden trabajar de 9 a 5, estar jubilados o ser demasiado jóvenes para trabajar. Aún así, hay un trabajo importante que hacer. Un trabajo vital para este mundo. Y en este momento, el trabajo vital para este mundo es reavivar los valores espirituales. Mostrarle a la gente el camino espiritual hacia adelante. Y cuando suficientes de ustedes conecten en la luz, toda violencia terminará. Todo trastorno terminará. Todo dolor terminará. Todo sufrimiento personal terminará. Esta esfera no fue concebida para ser una esfera de descontento. Originalmente fue creada para ser un patio de juegos para viajeros angelicales. Un patio de juegos donde los espíritus pudieran ser más. Pudieran investigarse a sí mismos. Pudieran descubrir más sobre sí mismos al pasar por ciertas series de circunstancias. Y después se nubló, pero esa es otra historia completamente distinta. Está nublado, es denso. Es oscuro, pero no tiene por qué ser así. Y el cambio llega, no con quienes se creen a cargo, no con quienes quieren controlar, no con quienes controlan el dinero, no con quienes codician el poder. El cambio llega con ustedes. Si dijeron, ¿qué puedo hacer yo? Cámbienlo. Padre Dios, ¿qué hago? Todo. Muéstrame y lo haré. Así que esta es una invitación a dedicar una parte de su tiempo cada día, aunque sean solo 5 minutos. Dediquen esos 5 minutos sabiamente. Descubran más sobre el ser. Descubran más sobre ustedes como espíritu. Conviértanse en un recipiente y un radiador. Un recipiente para y un radiador de la luz. Es momento de que cada uno de ustedes marque una diferencia. Créanme, la civilización ya ha caído antes. No queremos verla caer otra vez. Depende de ustedes. Dios los bendiga. Y mi amor y el amor de mis compañeros, mis hermanos y hermanas. El amor de mi vibración y el amor de vibraciones superiores está con ustedes ahora mientras escuchan esto. Y cada día, todo lo que tienen que hacer es conectarse con ello y usarlo sabiamente. Ya tienen lo que queda de mí. ¿Cómo te sientes, amigo? ¿Estás bien? Lo estaré. ¿Estarás bien?
¿No estarás fuera una semana? Eso espero. Eso espero. Tengo ganas de comer algo rico esta noche. ¿Puedes explicar un poco más qué sientes ahora para que todos lo entiendan mejor? Sí, siento que hay una pared que divide mi conciencia normal de donde acabo de estar. Siento como si tuviera una masa de algodón justo atravesada en la cabeza que me impide funcionar como lo haría normalmente en mi vida cotidiana, como suelo hacerlo todos los días. Hay una pesadez alrededor de mi cabeza y alrededor de mis ojos siento una especie de drenaje, como un drenaje constante. Y hay una desconexión gradual, una desconexión gradual con el comunicador porque te haces a un lado y puedo verlo alejándose en la distancia, lo cual es solo una analogía. Pero todavía hay una conexión con mi plexo solar que está desapareciendo y desaparecerá con el paso del tiempo. Ya sabes, 1 hora más o menos, algo así. Está bien. No te presionaré más por hoy, Michael. ¿Dónde puede la gente conocer más sobre ti y sobre tu trabajo? Creo que enviamos enlaces a tu equipo. Sí, estarán en la descripción. Hay 17 videos en YouTube de Joseph Communications. Tenemos un sitio web de josephcommunications.co.uk. Tengo un curso gratuito para vivir en conciencia superior, para ayudar a desarrollar dones espirituales de forma segura y a su ritmo. Está en YouTube. Curso paso a paso para vivir en conciencia superior. También están los libros y la Alianza Mundial de Meditación, que conecta semanalmente almas de todo el mundo. No de una manera sectaria, sino simplemente para traer luz a este mundo y traer vibraciones específicas a este mundo para ayudar a sanar este mundo y arreglar las cosas. Muy bien dicho, Michael. ¿Podrías repetirlo, por favor? Creo que es todo. Quizá olvidé algo. Está bien. Lo tendremos. También estamos en Facebook. Sí, claro, por supuesto. Michael, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Esta ha sido una conversación muy hermosa. De verdad, sinceramente espero que esto ayude a las personas cuando lo vean. Cuando sea que lo vean a través de esto, a través del tiempo, cuando esto encuentre a alguien que realmente le ayude en su camino espiritual para despertar. Así que te agradezco a ti y todo lo que tú y tu organización están haciendo para despertar al planeta, amigo. Así que te lo agradezco y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Ha sido un placer y muchas gracias por invitarme. Dios te bendiga.